Hola a todos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro curso de programación de obras. Vamos a ver en este caso en el tema de recursos, ¿no? Los recursos muy importantes para nuestra programación. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo toda esta parte de los recursos dentro de nuestro diagrama Gantt. Para eso vamos a seguir trabajando en el archivo que tenemos de herramientas, ¿no? El Excel que tenemos de herramientas de programación. Y entonces nosotros debemos saber que dentro de Microsoft Project, ¿no? Trabaja con tres tipos de recursos, ¿no? Entonces nosotros vamos a configurar, vamos a trabajar esos tres tipos de recursos. El primero sería el trabajo, ya lo veíamos, ¿no? Hemos visto ya en la parte teórica, ¿no? Que son las personas o equipos necesarios, diferentes tipos de recurso, trabajo, ¿no? Que vamos a ir viéndolo poco a poco. Por ejemplo, en esta lección, ¿no? Material. Tenemos el recurso material, que son los suministros o equipamientos, ¿no? Necesarios para la tarea, ¿no? También tenemos el recurso costo, ¿no? Que es cualquier costo monetario asociado a la tarea, ¿no? Puede ser un costo parcial o total de la tarea. Si nosotros tendríamos que ver algunos ejemplos, ¿a qué nos referimos con trabajo, recurso trabajo, material, costo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros venimos trabajando lo que es el recurso trabajo y tenemos que identificar nuestros recursos, por ejemplo, vamos a hablar del operario, del peón, de la excavadora, ¿no? Del oficial. Luego tenemos lo que es el material, por ejemplo, obviamente el acero, el concreto, madera, ¿no? Que tenemos ladrillos, por ejemplo, ¿no? El cemento que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces vamos a asociarlo a este recurso de material. Dentro de costo, por ejemplo, podemos poner lo que son las herramientas. Dentro de estos recursos, costos, también puede ser el costo de movilización, el costo de compra del terreno. Tenemos algunos ejemplos. Cuando trabajamos en el MS Project, nosotros también vamos a trabajar esta parte de los recursos, ¿no? Entonces, vamos a tener algunas configuraciones, ¿no? Nosotros en el S10 ya tenemos esta relación de nuestros recursos. Entonces vamos a tratar de unir y trabajar, ¿no? Es un poco extenso, pero que nosotros podemos llevarlo ordenadamente y no se nos haga nada difícil, ¿no? Bueno, dentro del MS Project nosotros vamos a tener esta vista, ¿no? Es nuestro área de trabajo y, por ejemplo, nosotros en este caso, vean aquí, nosotros vamos a adicionarle todo lo que serían los recursos, ¿no? El MS Project no tiene una base de datos de los recursos en este caso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que adicionar los recursos correspondientes a esta tarea, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver ahí qué recursos con respecto a trabajo, material y costo nosotros tenemos que adicionar, ¿no? Dependiendo la tarea que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tener mano de obra o tenemos mano de obra, vamos a ver el operario, el peón, o si tenemos materiales, ¿no? Con lo que se va a desarrollar esta tarea. También tenemos que adicionarlo, tenemos que configurar eso en el MS Project. Ese va a ser el trabajo que vamos a desarrollar ahí, ¿no? Por ejemplo, esta partida, muro de ladrillos, tendrá materiales como ladrillo, cemento, arena gruesa, por ejemplo, ¿no? También tendrá herramientas, ¿no? Forma parte del recurso costos, ¿no? También andamio y todos los recursos que nosotros podamos adicionar dependiendo de cada una de las tareas. Y esta sería la visualización que tengamos en nuestro diagrama Gantt, por ejemplo, ¿no? Obviamente va a haber una hoja de recursos donde nosotros vamos a identificar el tipo, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros nos dirigimos, vamos a abrir nuestro Excel, ¿no? Este archivo de herramientas de programación que hemos venido trabajando. Entonces nos vamos a dirigir a la hoja 6. En este caso, la hoja 6. En la hoja 6 tenemos este diagrama Gantt que ya lo hemos venido trabajando también, ¿no? Para otro ejemplo, pero ahora vamos a ver netamente cómo nosotros vamos a trabajar los recursos. No es el mismo ejemplo que teníamos antes, pero entonces nosotros tenemos esta tarea, esta partida, ¿no? Esta partida. Tenemos algunos recursos de mano de obra en este caso, para comenzar mano de obra, ¿no? Entonces esa cuadrilla, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos netamente de cuadrilla, para realizar esta partida, esta tarea, por ejemplo, utilizará, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Para desarrollar toda esta tarea, un operario y 4 peones, ¿no? Que normalmente nosotros tenemos eso donde en el análisis de precios unitarios, ¿no? La cuadrilla, ¿no? Si nosotros vamos a hablar de una cuadrilla, dos cuadrillas, diremos, no sé, ya veíamos en un ejemplo anterior cómo se va a desarrollar eso, ¿no? Entonces, en este caso, significa
un operario y 4 peones para desarrollar esta tarea, ¿no? Y así nos vamos identificando, por ejemplo, ¿no? Esta partida B, por ejemplo, tendrá 2 peones, no, perdón, 2 operarios, un oficial y 6 peones, ¿no? Y así. Aquí tenemos todo este ejemplo, ¿no? Ustedes también lo tienen, ¿no? Tenemos un operario, por ejemplo, para la partida C, 2 peones, un operario y un oficial. Para esta partida D y para la E tenemos 4 peones y así, ¿no? Vemos acá también para la partida F, 2 operarios, 2 oficiales y 6 peones. Entonces, si nosotros vemos partida por partida, vamos a ver el requerimiento que nosotros vamos a tener para armar nuestras cuadrillas para que puedan desarrollar cada una de estas tareas, ¿no? Y entonces nosotros nos preguntaremos, ¿no? Diremos, entonces, ¿cuánto nosotros vamos a requerir, cuánto mano de obra con respecto a operario, oficial y peón vamos a requerir para desarrollar todo este proyecto, ¿no? Tenemos todo este proyecto con nuestras partidas, nuestras tareas aquí ya programadas, ¿no? ¿Cuánto vamos a utilizar? Entonces nosotros debemos responder esa pregunta, ¿no? Estará correcto decir que tenemos, entonces vamos a sumar, ¿no? Acá un operario, dos operarios más, un operario, otro operario más, entonces serían acá 5, 7 operarios, ¿no? 7 operarios y aquí oficial sería 4 y aquí peones también sumamos. Eso va a ser lo correcto para nosotros para poder hallar, ¿no? Nosotros tenemos que un poco analizar, ¿no? Ese camino no va a ser el correcto, ¿no? Si nosotros sumamos aquí los oficiales, los peones y los operarios, eso no va a ser el requerimiento que nosotros vamos a tener para desarrollar todo, ¿no? Eso va a ser la sumatoria que tengamos tal vez de cada uno de nuestros trabajos, ¿no? Pero no va a ser el indicado, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a hallar eso, ¿no? Porque sería incorrecto decir sumar todos, ¿no? Y decir necesitamos 7 operarios, 4 oficiales, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros planteamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuánto de recursos de trabajo vamos a utilizar toda esta semana? Nosotros refiriéndonos a la cuadrilla, ¿no? A la cuadrilla que vamos a utilizar, a la mano de obra que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta primera semana se va a desarrollar lo que es la partida A y vamos a comenzar lo que es la partida, en este caso la partida B, ¿no? Entonces, cada uno tiene su cuadrilla, ¿no? Su cuadrilla o su mano de obra, ¿no? Por ejemplo, acá la podemos ver, obviamente, para desarrollar esta tarea, ¿no? Cada una de estas tareas, ¿no? Nuevamente les decía, entonces, lo que nosotros se nos va a venir lo primero a la mente, vamos a decir, vamos a sumar, ¿no? Entonces nosotros requerimos, ¿no? Sumamos un operario, acá otro, 2 operarios, entonces serían 3 operarios, un oficial y 10 peones, ¿no? ¿Eso es lo que vamos a utilizar? No, eso no se va a utilizar, ¿no? La sumatoria de esta mano de obra no es la que se va a utilizar. ¿Por qué? Si nosotros aquí el día viernes terminamos esta tarea y tenemos, por ejemplo, aquí un operario y 4 peones, ¿no? Ya han terminado esta tarea. Entonces quedan libres el día sábado para comenzar esta otra, ¿no? Que sería aquí, en este caso, la partida B, el sábado, ¿no? Entonces, esta mano de obra ya ha quedado libre el día viernes, ¿no? El día viernes queda libre y entonces se comienza una nueva tarea, para lo cual hay que utilizar 2 operarios, un oficial y 6 peones. Entonces, ¿qué hacemos? Si ya tenemos esta cantidad de cuadrilla o esta mano de obra, un operario y 4 peones, tenemos que adicionarle para sumar esta de aquí, ¿no? Entonces aquí faltaría un operario más, tendríamos que tener un oficial y aumentar 2 peones más para obtener esta cantidad, ¿no? Entonces simplemente para la primera semana, ¿no? La primera semana solamente vamos a requerir, ¿no? Vean aquí, vamos entonces a anotar aquí, vamos a utilizar 2 operarios, vamos a utilizar un oficial y 4 peones, por ejemplo, ¿no? 4 peones. Ese va a ser nuestro requerimiento para la primera semana, este recurso de trabajo. ¿Por qué? ¿No? Acá terminamos una partida y vamos a comenzar otra, ¿no? Entonces tenemos que ser lo más eficiente posible, ¿no? Entonces nosotros terminamos una tarea, una partida y vamos a comenzar otra, ¿no? Si esta mano de obra ha terminado el día viernes y se comienza una nueva tarea, entonces esta mano de obra, este operario y 4 peones va a quedar libre, ¿no?
va a quedar libre y va a poder comenzar esta otra. Es así como nosotros debemos programar, ¿no? ¿Y qué se necesita para esta nueva tarea? Decíamos 2 operarios, un oficial y 6 peones. Entonces vamos a adicionar aquí nada más, ¿no? Un operario más, un oficial y 2 peones más. Entonces en lo cual nosotros vamos a obtener esta otra mano de obra, ¿no? Y vamos a poder desarrollar simplemente, ¿no?, nuestra partida B. Entonces eso que quede bien y no entendamos que, por ejemplo, vamos a utilizar para aquí, por ejemplo, para esta tarea, un oficial, perdón, un operario y 4 peones y luego ya no hay que contar con ellos, ¿no? Ellos siguen trabajando, ¿no? Ellos han terminado esta tarea y quedan libres para comenzar otra nueva, ¿no? Entonces ahí hay que adicionar lo que, por ejemplo, en este caso, para esta partida B, falta, ¿no? Simplemente hay que adicionar ahí, ¿no? Y no es lo que nosotros tal vez podemos pensar de sumar estos dos, ¿no? De sumar, ¿no? Entonces la primera semana necesitamos 3 operarios, 10 peones, no es tanto así. Eso tenemos que tenerlo claro. Bueno, entonces nosotros nos preguntaremos igual, ¿no? La segunda semana, que comienza este lunes, ¿no?, que ya estamos comenzando la partida B o la tarea B, ¿no? ¿Cuánto vamos a requerir en esta semana, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto vamos a requerir esta semana, ¿no?, en total, ¿no? ¿Cuánto de mano de obra? ¿Cuánto va a ser las cuadrillas que nosotros tenemos que tener, ¿no? Los operarios, oficiales y peones, ¿cuánto va a ser, ¿no? Por ejemplo, tenemos que determinar eso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros la semana 2, aquí vamos a copiar aquí. ¿Cuánto va a ser la semana 2, ¿no? Vamos a ponerle aquí semana 2. Entonces, ¿cuánto también va a ser nuestro recurso de trabajo que necesitamos nosotros en esta semana 2, ¿no? Comenzamos este lunes, vamos a empezar, como decíamos, la partida B, en este caso, donde viene trabajando, vamos a requerir 2 operarios, un oficial y 6 peones, ¿no? Hasta el día martes que se termina este trabajo, ¿no? Pero el día miércoles va a comenzar, ¿no? Va a comenzar nuestro trabajo, nuestra tarea C, D y E, ¿no? En el cual nosotros vamos a requerir, por ejemplo, en este caso, un operario. Aquí están, ¿no?, estos recuadros, igual aquí están, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué cuadrillas necesitamos para desarrollar esta tarea? Tenemos, por ejemplo, aquí un operario y 2 peones. En esta tarea D tenemos un operario y un oficial para terminar esta tarea de 2 días. Y aquí tenemos hasta el sábado para completar esta semana, la segunda semana. También vamos a requerir, por ejemplo, 4 peones, ¿no? Solamente 4 peones en este tipo de tarea, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro requerimiento esta semana? Nosotros vamos a requerir esta semana? ¿Cuánto va a ser nuestra cuadrilla, ¿no? En cantidad, ¿no? Igual que aquí, tenemos que determinar. Fácil, igual, ¿no? Por ejemplo, aquí el día lunes vamos a necesitar 2 operarios, un oficial y 6 peones hasta el martes, ¿no? Y el miércoles comenzamos, pero como se va a dar estas 3 tareas a la par, aquí sí podemos sumar, ¿no? Porque se están dando las 3 tareas a la par, ¿no? Entonces 2 operarios, vamos a sumar aquí, ¿no? Hasta el martes va a ser esto, ¿no? 2 operarios, un oficial y 6 peones, pero el día miércoles vamos a utilizar la sumatoria, aquí sí sería, ¿no? Porque las 3 tareas se dan a la par. En este caso vamos a sumar, sería 2 operarios, un oficial y 6 peones, ¿no? Igual, ¿no? Aquí también. Control C y aquí Control V, ¿no? Entonces la segunda semana también vamos a utilizar lo mismo, ¿no? Obviamente no siempre va a ser así, ¿no? Tal vez vamos a utilizar más peones, pero la metodología de utilizar nuestros recursos, en este caso el recurso trabajo, va a ser lo mismo, ¿no? No es que yo los utilizo para esta tarea simplemente a estos trabajadores, ¿no? Y luego ya no los considero, ¿no? Y nuevamente les doy una sumatoria aquí, ¿no? De nuevamente un operario, 2 peones, no. Tenemos que ser eficientes en todo caso, ¿no? La programación se debe llevar así, ¿no? Entonces, como decíamos, el miércoles quedan libre, ¿no? Porque ya han terminado la tarea B y comienzan la tarea C en este caso, ¿no? Entonces aquí esta cantidad vamos a ver que nosotros podemos acomodar a estas tareas, ¿no? Se llevan a la par y podemos acomodarlas aquí, ¿no? Entonces al final vamos a utilizar lo mismo, ¿no? Y al final la tarea, bueno, acaba esto el lunes, ¿no? Acaba el lunes la partida F, la tarea F, ¿no? Que se utiliza también 2 operarios, 2 oficiales como queda aquí.
y en este caso 2 oficiales y 6 peones, ¿no? 2 oficiales y 6 peones. En total nosotros podemos decir, ¿no? Una vez que, como ya ha terminado la tarea el día sábado, por ejemplo, aquí hay que utilizar nuevamente 2 operarios, ¿no? Esta semana que viene o la que continúa, ¿no? Esta semana que continúa se va a utilizar esta cantidad. Al final nosotros diremos que para todo el proyecto nosotros vamos a utilizar esta cantidad, ¿no? En cuanto a operarios, oficiales y peones, ¿no? Que son 2 operarios, 2 oficiales y 6 peones, ¿no? En todo nuestro proyecto, ¿no? En todo nuestro proyecto. Esto va a ser nuestro requerimiento, ¿no? El requerimiento total, por ejemplo, ¿no? Y no, por ejemplo, sería la sumatoria que nosotros tal vez podríamos pensar, ¿no? La sumatoria no nos va a dar el requerimiento real, ¿no? Nosotros debemos saber colocar o programar en esa parte nuestro trabajo, ¿no? En todo caso. Entonces vean, ustedes también analicen esta parte, ¿no? Vean y den los resultados, ¿no? Escriban los resultados de la semana 1, ¿no? De la semana 2 y analicen cómo vamos a ir trabajando, cuánto es la cantidad en realidad de nuestro recurso trabajo, ¿no? Bueno, por ejemplo, vamos a ver aquí, más aquí abajo del archivo, nosotros no solamente, como decíamos en la teoría, no solamente trabajamos con el recurso trabajo, ¿no? No solamente tenemos dentro de esta tarea, podemos encontrar el recurso costo o el recurso material, ¿no? Tal vez solamente uno de estos recursos, o los 3 recursos o 2 recursos, ¿no? Ya conocíamos, por ejemplo, el recurso material, el recurso trabajo de cada una de estas tareas, ¿no? Estamos reconociendo cada uno de estos recursos. Pero también, incluso lo hay que trabajar en el Microsoft Project, también vamos a ver si tenemos algún recurso costo, vamos a considerar algún recurso costo o algún recurso material, ¿no? Obviamente nuestras partidas sí tienen recurso material, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si hablamos nosotros en este caso de concreto en columnas, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos mano de obra, tenemos el recurso material también, ¿no? El cemento, el agregado que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nosotros en el project vamos a identificar cada uno de esos, ¿no? La base de datos que nosotros manejábamos en el S10 no se maneja igual en el project, ¿no? Pero nosotros le podemos adicionar, sí, se puede adicionar para llevar una mejor programación, ¿no? Esa va a ser una de las partes que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, así como adicionábamos, ¿no? O considerábamos este recurso de trabajo, en este caso que hablamos de los operarios, de los peones, de los oficiales, también trabajamos de la misma manera el recurso material, ¿no? El recurso material, el recurso costos, ¿no? Tenemos que saber identificar cada uno de esos recursos. Hemos identificado que en esta primera semana, si queremos trabajar también esta primera semana, por ejemplo, ya sabemos el recurso trabajo que vamos a utilizar, vamos a requerir, ¿no? Ya sabemos, lo hemos venido trabajando aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí nosotros también esta primera semana, dentro del recurso costo, vean aquí, esta partida A, vamos a requerir lo que sería herramientas, vamos a poner manuales, ¿no? También dentro del recurso costo, eso tenemos que tenerlo en claro, ¿no? También vamos a trabajarlo en el project. Nuestra primera semana vamos a utilizar todo este recurso, ¿no? Herramientas manuales para esta primera partida, pero también vamos a comenzar esta segunda, ¿no? La partida B, ¿no? Que donde nosotros, por ejemplo, aquí tenemos recurso material, ¿no? Que es el cemento, la arena, ¿no? Entonces igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, entonces para nuestra primera semana también nosotros tenemos que reconocer que va a comenzar esta segunda tarea, ¿no? Esta segunda tarea donde también ya sabemos que vamos a utilizar esta cantidad de recursos de trabajo, las herramientas manuales para esta primera tarea, pero también este recurso de material, ¿no? Que son 5 bolsas de cemento, 1 metro cúbico de arena, por ejemplo, ¿no? De arena fina, ¿no? Entonces, esta primera semana vamos a requerir esto, ¿no? Para nosotros poder programar, ¿no? Toda esta semana tenemos que saber que vamos a requerir todo este tipo o esta cantidad de material, ¿no? De este material, ¿no?
Y entonces así debemos trabajar de una manera más ordenada, reconociendo cada uno de nuestros recursos que tenemos nosotros, ¿no? Entonces quedaría como trabajo también saber cuál es, en este caso, porque acá tenemos también los recursos de trabajo, tenemos acá recurso costo, ¿no? Que vamos a utilizar la segunda semana. ¿Qué vamos a utilizar la segunda semana? ¿Cuál sería nuestro recurso que vamos a utilizar? También aquí, ¿no? Acá están, ¿no? Todo este trabajo tiene, por ejemplo, algunos recursos. Acá tenemos herramientas manuales, la partida C. Aquí también tenemos, por ejemplo, acá ladrillos. Vamos a utilizar acá material también, ¿no? Cemento. Aquí vamos a utilizar algunos aparatos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cada uno de esos requerimientos, o bueno, en este caso, de esos recursos que nosotros trabajamos en el S10, nosotros vamos a trabajarlo también en el MS Project, ¿no? Bueno, entonces hay que trabajarlo. Vamos a analizar un poco más todo este trabajo y nos vemos en la siguiente lección.